Bienvenidos a Puerta hacia el Miedo. Esta noche les traigo una historia que me contó un amigo. Dice que sucedió en su pueblo. En el sur de México, entre caminos de tierra, ceibas antiguas y montes que parecen respirar, existe un pueblo que no aparece en los mapas modernos. Un lugar donde el tiempo se detuvo, o tal vez nunca avanzó. Corría el año de 1998, cuando las primeras cámaras habrían podido registrar lo que los ancianos ya sabían. Ese no era un pueblo cualquiera. Las noches ahí no eran silenciosas, eran observadas. Una tormenta eléctrica rompió el cielo. Los relámpagos iluminaban una choza de lámina y madera. Dentro, una mujer gritaba mientras una partera murmuraba oraciones antiguas. Aquella noche, bajo un cielo furioso, nació Marcelino Uc, el tercer hijo de una familia campesina. Pero su llegada no fue celebrada como las otras, porque cuando abrió los ojos, no lloró, solo miró y sonrió. Desde pequeño, Marcelino no era como los demás niños. A los 3 años hablaba solo. A los 4, señalaba rincones vacíos y decía nombres que nadie reconocía. A los 5, comenzó a tener sueños que no eran sueños. Su madre, Jacinta, lo encontraba de pie en medio de la noche, mirando hacia el monte, como si alguien lo estuviera llamando. En ese pueblo, las historias sobre brujas no eran cuentos para asustar niños. Eran advertencias, mujeres que podían convertirse en aves, que robaban energía, que caminaban sin sombra. Las llamaban las que vuelan. Y según los ancianos, vivían en el monte, esperando. Una noche sin luna. El viento apenas se movía. Marcelino, de apenas 6 años, abrió la puerta de su casa. Salió. Caminó descalzo hacia la oscuridad. Nadie lo vio salir, pero alguien lo esperaba. Entre los árboles, una figura se movía. Una mujer, o algo que parecía serlo. Ojos brillantes, espalda torcida, y una voz que no sonaba humana. Un susurro apenas audible. Ya te encontramos. Al amanecer, Marcelino fue encontrado a las afueras del monte, desnudo de la cintura para arriba, cubierto de tierra y con marcas, como si algo hubiera intentado abrir su piel. Cuando despertó, no recordaba nada, pero su mirada había cambiado. Ya no era la de un niño, era más antigua. Su padre, don Eusebio, dejó de hablarle durante días. En ese pueblo, los hombres sabían cosas que no se decían, y lo que vio en el cuerpo de su hijo no tenía explicación lógica. Una noche sacó un machete, lo bendijo y lo dejó bajo la cama del niño, por si algo regresaba. Un anciano del pueblo, don Tiburcio, llegó a la casa. Sus manos temblaban, pero sus ojos no. Observó a Marcelino en silencio. Don Tiburcio era el último que recordaba cómo eran las cosas antes de que las brujas dejaran de esconderse. Se acercó al niño, lo miró fijamente y dijo una sola frase: «Este no fue elegido, fue marcado». A partir de ese día, Marcelino comenzó a soñar todas las noches, pero no eran sueños normales. Veía mujeres sin rostro, escuchaba cantos en una lengua antigua, sentía manos tocándolo mientras dormía, y siempre, al final, una figura más grande que las demás, observándolo, esperando, en el interior de una pequeña escuela rural. Mientras los demás jugaban, Marcelino estaba aislado en un rincón. En la escuela, los otros estudiantes comenzaron a evitarlo. Decían que olía raro, que hablaba dormido, que sus ojos a veces no eran suyos. Una maestra reportó que lo vio escribiendo símbolos en su cuaderno, símbolos que no estaban en ningún libro. En el año 2002, algo ocurrió que cambió todo. Una pequeña del pueblo desapareció. No hubo rastros, no hubo gritos, solo una cosa quedó atrás: una pluma negra. El pueblo se reunió, entre murmullos y miradas tensas. Las sospechas crecieron rápido, y como siempre, necesitaban a alguien a quien culpar. Algunos comenzaron a mirar a Marcelino, el niño que caminaba en la noche.
el que hablaba con lo invisible, el que sobrevivió al monte. Esa misma semana, una marca apareció en el pecho de Marcelino, una figura circular, como un sello, quemado en la piel, sin dolor. Su madre intentó borrarlo, pero no pudo. El anciano Tiburcio lo vio y retrocedió, como si hubiera visto algo peor que la muerte. Una noche, de lluvia ligera, Marcelino despertó sudando, miró a su madre y por primera vez habló con claridad. Ellas dicen que ya es tiempo. Jacinta sintió algo romperse dentro de ella, porque en ese momento entendió que su hijo no estaba enfermo, estaba siendo preparado. Las noches siguientes, el viento comenzó a cambiar. Se escuchaban cantos lejanos, sombras moviéndose entre los árboles. Y cada madrugada, Marcelino despertaba más cerca del monte, como si algo lo estuviera guiando. En el año 2003, Marcelino dejó de resistirse, y esa noche no salió sonámbulo, salió por voluntad propia, desde la profundidad del monte. Decenas de luces se encendieron. Ojos, esperándolo. Susurros en coro. Regresaste. Marcelino sonrió, pero no como un niño, como algo más. Lo que nadie en el pueblo sabía era que Marcelino no iba a ser víctima de las brujas. Iba a convertirse en algo peor, porque en ese lugar las brujas no nacen, se hacen, y él acababa de dar el primer paso. La noche en que Marcelino decidió entrar al monte por su propia voluntad, algo cambió para siempre. No hubo gritos. No hubo búsqueda inmediata, porque en ese pueblo todos sabían que hay caminos de los que no se regresa igual. Entre raíces, sombras y árboles retorcidos, Marcelino caminó sin miedo, como si ya conociera el camino, como si siempre hubiera sido suyo, en un claro oculto, de tierra negra, con velas encendidas sin fuego visible. Figuras rodearon a Marcelino. No se les veía el rostro, pero sus ojos brillaban. Ahí estaban, las que vuelan, las que esperan, las que nunca envejecen del todo. Formaron un círculo a su alrededor, y por primera vez, no lo observaron como presa, sino como elegido. Una de ellas se acercó, más alta, más vieja, más consciente. Su voz sonaba como varias voces superpuestas. No eres el primero, pero sí el que sobrevivió. Marcelino no retrocedió, no temblaba, solo escuchó, porque en el fondo, ya sabía, le mostraron visiones, fragmentos de algo antiguo, años antes de su nacimiento, incluso antes del pueblo mismo. El año 1971, un hombre perdido en el monte, su abuelo, el mismo destino, el mismo ritual, la misma marca. No era coincidencia, no era castigo, era herencia. Su linaje había sido tocado décadas atrás, y cada generación había dado uno para ellas, uno para la noche. Las brujas comenzaron a moverse, sus cuerpos crujían, sus sombras se separaron de ellas. El ritual no tenía palabras humanas. Era más antiguo que cualquier idioma. Marcelino sintió como su cuerpo se volvió pesado y luego ligero, como si estuviera siendo vaciado, para ser llenado con algo más. Sus huesos le dolían, su piel ardía, sus ojos cambiaron. Por un instante gritó, pero no de dolor, de reconocimiento, porque lo que estaba ocurriendo no le era ajeno, era inevitable. En medio del ritual trajeron algo, una figura pequeña, inmóvil, la niña desaparecida, la misma del año 2002. Marcelino la miró y por primera vez dudó. Silencio total. El viento se detuvo. Una de las brujas se acercó a su oído. Para ser uno de nosotros, debes dejar de ser uno de ellos. Marcelino cerró los ojos. Recordó a su madre, a su casa, a su infancia, y entonces dio un paso al frente. Esa noche, Marcelino dejó de ser humano, no por obligación, sino por elección. Al amanecer, el monte parecía distinto, más vivo, más consciente. Cuando el sol salió, las brujas ya no estaban, pero Marcelino sí, de pie,
solo, pero no vacío. Regresó caminando, descalzo, cubierto de tierra, como aquella primera vez, pero esta vez recordaba todo. Su madre le abrió la puerta, lo vio y retrocedió. Las madres reconocen a sus hijos, incluso en la oscuridad, pero lo que Jacinta vio no era su hijo, no completamente. Con el paso de los días, el pueblo comenzó a notar cosas, animales muertos sin explicación, sombras en los techos, cantos en la madrugada, y Marcelino, cada vez más distante, cada vez más presente en la noche. Para el año 2005, el pueblo ya no susurraba. El miedo había regresado, como en los tiempos antiguos. Pero esta vez no venía del monte, venía desde dentro. Marcelino de pie frente a un niño pequeño. Lo observa. El niño lo mira sin miedo, porque así comienza siempre. No con violencia, sino con elección. Marcelino entendió su papel. No era el final, era el siguiente. Las brujas no desaparecen, no mueren. Se transforman, se heredan, se multiplican en silencio. Y el monte nunca deja de llamar. Antes de morir, el anciano dijo algo que nadie olvidó. Lo peor no es que existan, sino que ya aprendieron a quedarse. En el pueblo, todo en calma, demasiado en calma. Una sombra cruza los techos, luego otra, luego varias. Si miras al cielo en ese pueblo, puede que veas aves, o puede que ellas te vean a ti. Los ojos de Marcelino ya no son humanos, reflejan fuego. Marcelino Uck no fue víctima, no fue elegido, fue el puente entre lo humano y lo que nunca debió entenderse. Y en algún lugar, en algún monte olvidado, alguien más ya está escuchando la noche.